Gracias. Vale, gracias, Ivette. Bueno, ahora sí vamos a empezar, ¿vale? Este es el curso de Derecho Constitucional Mexicano. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar, soy su docente virtual. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914 @rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Recuerden que me pueden mandar correo para preguntarme cualquier situación relacionada con el curso. Em, Hoy abrió la plataforma el módulo 3, que se titula La Constitución Política de México, Elementos Orgánicos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad? La unidad, bueno, el módulo 1, el módulo 2, discúlpenme, que es el pasado, hablamos de la parte dogmática, ¿no? El capítulo primero de la Constitución, que abarca los artículos del primero al 29. Este módulo vamos a revisar justamente todos los elementos, o sea, el resto de la Constitución, que componen los elementos orgánicos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar en esta ocasión. Nada más les pongo un recordatorio. Estamos en el módulo 3. em, este módulo empieza el día 20 y concluirá idealmente el 31 de marzo del 2026. Entonces, aquí se van a hacer dos actividades también. Las dos actividades que vamos a hacer, pues básicamente son un foro, el foro de reforzamiento que se titula La Constitución de México en todas y todos, y después una tarea auténtica. Entonces, aquí también vamos a hacer dos actividades, ¿vale? También aquí tenemos pues los medios digitales que ya ustedes conocen, que es el correo electrónico, el canal de YouTube y el Classroom. Entonces, acá me voy a salir un momentito, este, y vamos a revisar un poquito cómo es que funciona el canal, ¿no? Me ha, me ha alegrado mucho que ya he empezado a recibir comentarios de las sesiones grabadas, entonces em, les pongo el canal, ¿no? El canal de YouTube. Este es mi canal, es @Rosalvira Cedillo Villar, mi nombre todo junto, sin espacios, _URC, Universidad Rosario Castellanos, ¿no? Em, Acá tenemos la lista de reproducción, si ustedes le dan en el playlist em, y van a encontrar la lista que se llama Derecho Constitucional Mexicano 2026. Aquí van a poder ver eh, pues todos los videos que ya hemos realizado. eh, Y pues en el caso del grupo 2025, pues ya este es la tercera sesión, ¿no? Entonces aquí van a poder tener acceso a todas las grabaciones. Independientemente de este canal de YouTube, también en la plataforma ya les he puesto en el foro de planeación los videos. Entonces aquí también si ustedes se van a video de la sesión sincrónica en su grupo, pues ya van a poder tener acceso a las grabaciones, ¿no? Entonces, esto mismo va a pasar en el módulo 3. Les voy a poner el acceso directamente en el foro de planeación. Y acá ustedes, pues inmediatamente casi termino la clase, empiezo a procesar el video y lo subo máximo al día siguiente, ¿no? Entonces, también ya he empezado a recibir comentarios en algunos videos, entonces, si les sirven para ver el contenido de lo que vamos revisando, pues los pueden estar consultando, ¿no? Ya les comenté que cuando ustedes mandan un comentario al video, pues inmediatamente me lo notifican. Entonces, esto ayuda muchísimo a que pues vayamos pues teniendo más interacción, ¿no? Bueno, nada más esto fue como un corte comercial para que sepan dónde encontrar el canal de YouTube. Después de esto, vamos a abordar las dos actividades que tienen que realizar. Una es el foro titulado La Constitución de México es de todas y todos, ¿no? Tienen que ver un video, que es este video de qué es una constitución, y después realizar
una participación, ¿no? Sobre qué es una constitución y para qué sirve, cómo se relaciona con el incidente crítico, que es el caso de Karen. Con base en el incidente crítico de la asignatura, ¿qué estrategia utilizarías para que, en el caso hipotético, Karen pueda gozar del derecho humano a la educación y no ser discriminada? ¿Qué elementos de la naturaleza jurídica y política de la Constitución Política de México identificarías para resolver el caso hipotético, ¿no? Y que ustedes respondan a dos de sus compañeros. Recuerden, em, los foros se responden de forma argumentativa, ¿no? Entonces, tienen que hacer un breve texto. También por eso les quería comentar que aquí, obviamente que por los días, ¿no? O sea, por los días, recuerden que el lunes fue festivo, em, pero el grupo 202, que fue el de que veo el día miércoles, tuvimos la oportunidad de tener dos sesiones sobre el módulo 2. Esto no pasa en todos los casos porque recuerden que estamos organizados en días diferentes, pero recomiendo mucho que si pueden, revisen justo la retroalimentación, que es esta del que le hice al grupo 202, donde les di retroalimentación sobre cómo estructurar los foros, ¿no? Yo les voy a poner a su disposición un material que, digamos, quedó como producto de esta sesión, ¿no? Ahorita se los comparto en pantalla. Em, en mi carpetita, yo puse la revisión al foro 2, ¿no? Yadira anda por ahí, pero Yadira lo publicó el 10 de marzo, esta participación dentro de su foro de reforzamiento, y yo lo único que hice fue copiar. Básicamente fue la primera que participó en ese foro. Entonces, extraje el documento, la aportación de Yadira, y lo que hice fue hacer correcciones, ¿no? Básicamente que en la introducción pues se debe de plantear qué es cuál es la respuesta que se va a responder. Después, en el desarrollo se debe de sustentar esa respuesta con citas en formato APA. Se debe de fundamentar jurídicamente esa respuesta y después hilar toda la, em, toda la argumentación, ¿no? A través del uso de palabras vínculo, que fue lo que básicamente le corregí a su compañera. Palabras vínculo que van articulando los párrafos y la coherencia lógica de la participación en el foro, que ustedes sean capaces de plantear una conclusión propia, donde me digan qué aprendieron de esa actividad y poner las referencias en formato APA, ¿no? Básicamente acá yo corregí, ella puso algunas otras, pero yo corregí estas tres que son las que considero que fundamentalmente están plasmadas aquí y que son usadas, ¿no? O sea, las referencias, si tú usaste para argumentar este documento, tiene que ir referenciado. Esa es la diferencia entre referencias y bibliografía. Bibliografía puede que tú hayas leído otros documentos, pero no los utilices dentro de tu argumentación. Entonces, en la bibliografía se agrega todo lo que tú leíste. Sin embargo, en el formato APA, justamente, lo que se hace es solamente citar y referenciar los documentos que yo utilicé para argumentar mi idea que estoy sustentando en mi foro, ¿va? Bueno, entonces esta es la revisión, se los voy a compartir el documento en el Classroom para que sirva como ejemplo de cómo estructurar los foros, ¿no? En términos de la introducción, desarrollo, el sustento jurídico y la conclusión, que básicamente esa misma estructura en términos argumentativos, no contenido, es la que deben de aplicar en todos los foros, ¿no? Entonces, aquí en el foro de reforzamiento, básicamente, que es las diferentes facultades en el federalismo mexicano,
están aquí las indicaciones, ¿no? Ingresar al foro, ¿no? Leer este libro. Ahorita me metí para que ustedes puedan leer el y visualizar el documento, ¿no? Que tienen que consultar, ¿no? Voy a acceder en este momento. Tienen que revisar ese documento. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí va, descargando, pero creo que está medio pesado. Después tienen que responder la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre facultades exclusivas, residuales y concurrentes en el sistema federal? Y tienen que argumentar con 3 fuentes de información sólidas, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio eh, donde ustedes van a construir un ensayito, un pequeño textito de 5 cuartillas sobre esto, y no me da el documento. Ok, entonces vamos a buscar déjenme buscar el documento. Em, la primera vez que me pasa que no me da el enlace de... am, creo que este es. Este es el documento, ¿va? Tal vez lo cambiaron de... Ay, 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 ay. A ver. Ups. Mm, mm, mm. A ver, déjenme ver. Ahí está. Bueno, ya no está disponible el documento en la liga que, qué bueno que nos dimos cuenta. En la liga que teníamos anteriormente. Creo que voy a actualizar el documento en esta ocasión. Hoy apenas subieron el texto, pero creo que podemos seguir teniendo acceso al documento desde la tesis de la persona, ¿no? Entonces les voy a dar el acceso a la tesis. Este, si no, se los descargo acá. Bueno, voy a hacer las dos cosas. Lo descargo, porque este es el caso que deben de tomar, ¿no? Em, y aquí está toda la tesis completa, ¿vale? El capítulo que tienen que revisar es este del capítulo 3, Coordinación Intergubernamental en México, el caso del programa Habitat, que es este. Bueno, entonces, qué bueno que nos dimos cuenta ahorita, que la liga ya no nos vincula con el texto, pero lo encontramos, entonces se los pongo a su disposición em, en el foro, corrijo esto. Y bueno, la idea es responder esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre facultades exclusivas, residuales y concurrentes en el sistema federal? Entonces, si seguimos el modelo de este foro, ¿no? En la introducción ustedes van a responder justamente cuál es la diferencia de las facultades concurrentes, siguiendo el caso que está planteado en el capítulo 3, que es en este caso, en el caso del programa Habitat, ¿no? Em, y eso es lo que van a ustedes a desarrollar en el foro de reforzamiento. Entonces tienen que leer este documento. Supongamos que, déjenme ver, está de la página 88. Déjenme ver a dónde acaba 88 hasta la 119. Entonces, acá lo que puedo hacer es imprimir las páginas. Denme un minuto. eh, para que solamente me extraiga esa parte. Em, qué bueno que lo encontramos en las tesis. Y dejen preparar el documento. Bueno, ahí está. En lo que yo genero el documento aquí, ¿no? Vamos a generar un nuevo documento. Este nuevo documento es el foro de reforzamiento. Mm, Foro de reforzamiento. Espérame, acá, en el título.
Fuego de reforzamiento. Le voy a poner módulo 3. Módulo 3. Ejemplo, ¿no? Nuevamente les voy a hacer el ejemplo utilizando, digamos, la IA, ¿no? Entonces voy a poner acá la pregunta. Entonces voy a generar el prompt para prompt, para que ustedes le soliciten que les ayude la IA. Entonces, denme un minuto para ver si puedo, ahorita que cargue el documento, para imprimir solamente las secciones de la 80 a la, ahorita les digo, ahí va, ya casi acaba esto. Entonces aquí voy a decirle que lo voy a imprimir en PDF y que quiero ver nada más personalizado, algunas páginas. Era la 89, no, la 80, página 80. Ay, no. Ay, es que si lo cierro no me va a dejar ver. Es de la 88 a la 119, Miss. Ok, muchas gracias, del 88 a la 119. Qué bueno que pusieron atención, porque si no, digo, ahorita si me regreso ya se va a borrar todo lo que estaba haciendo. Entonces está perfecto, 88 a la 119. Entonces ya lo guardo. Habitat. Listo, muchas gracias. Ya estaba sufriendo. Y ahorita como me regreso se va a borrar todo lo que se cargó. Eh, Muchísimas gracias por eso. Entonces me voy a ir. Ya les había platicado de que yo creo que pueden utilizar la IA que se llama DeepSeek. Entonces, acá pueden subir su archivo para que les ayude a leerlo. Déjenme ver, aquí está el documento que acabé de crear. Voy a dar a abrir y le voy a decir con base. Bueno, voy a generar el prompt y todo en el archivo para que se quede testimonio de todo, ¿no? Con base en el archivo adjunto, me podrías adjunto y fuentes que aborden los temas de las facultades exclusivas, residuales y concurrentes en el sistema federal mexicano con sustento constitucional. Ayúdame a generar un borrador de un texto argumentativo con introducción, desarrollo, conclusiones y referencias en formato APA. En la introducción se debe de plantear la siguiente pregunta guía. ¿No? Entonces, aquí ya generé un prompt que voy a meter a mi inteligencia artificial. Tiene el documento, que es el que se supone que debe de ser la base para realizar la tarea. Tiene la pregunta y le estoy diciendo que me ayude a crear un texto argumentativo. Entonces le damos clic. Espera, un texto argumentativo de 5 párrafos.
en lenguaje académico, claro, hilado, entendible y que se estructure con una introducción, desarrollo, conclusiones, etc., ¿no? Y ya se lo mando a la IA y obviamente empieza a trabajar, ¿no? La IA. Ya les dije, la idea no es que ustedes copien y peguen la información, sino que este texto, o sea, esto les ayuda a revisar, pues desde los fundamentos constitucionales donde se hablan de las facultades exclusivas y residuales del sistema federal, que después les va a tocar a ustedes corroborar que efectivamente esto está sustentado en el artículo 73 y 124, ¿no? Entonces va a tocarles que vean, mira, ¿no? Acá, esta maquinita me dijo que eh, está en este textito, ¿no? Facultades concurrentes. Esta es una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Wow, esta no la conocía, ¿no? Entonces, ustedes tienen que revisar la información que les va brindando la inteligencia artificial. O sea, ese es el proceso de razonamiento crítico, ¿no? Que yo les estoy pidiendo. O sea, yo no les estoy diciendo que copien y tal cual digan, sí, esta cosa es Dios. Entonces, todo lo que dice es cierto. No. El trabajo que tienen que hacer es decir, mira, esta encontró este texto, por eso lo sustentó en esto, a ver si es cierto o esto no tiene fundamento, ¿no? Esa es la tarea que tienen que estar realizando, ¿no? Aquí, por ejemplo, cita un artículo de un periódico, que es El Economista, el lado oscuro del federalismo, ¿no? Y aquí, pues está un textito, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, ¿no? Facultades concurrentes, aquí se definen las facultades residuales, las concurrentes, está la conclusión y las referencias. Entonces, bueno, yo lo voy a copiar, aquí le doy copiar, lo paso a mi ejemplo de documento, aquí está el prompt con el que lo generé y lo pego sin formato y entonces mi tarea es editarlo, ver si lo que me está diciendo es correcto o no, revisar, por ejemplo, acá inventarme un título, ¿no? Em, poner que esto es la introducción. Revisar, por ejemplo, en la Constitución, bueno, aparte de que ya voy revisando las fuentes, acá voy a ir a leyes federales y voy a decir, ¿a poco sí? En la Constitución, en este textito, en el artículo 74 y 73 y 124, disculpen ustedes. Entonces voy a revisar, digo, bueno, voy a ver si en el artículo 73, ahorita que descargué todo el documento, si no recuerden que ya lo descargué varias veces la Constitución, para hacer el ejemplo. Y es más fácil, digamos, consultarlo. A mí me gusta tenerla en Word porque siempre la reviso, ¿no? Y ahí le pongo artículo 73 y es más fácil para mí, honestamente, cómo buscarlos, ¿no? Entonces aquí está la parte de los límites de la federación, las entidades federativas, lo que le compete a los estados, al gobierno, ¿no? Y a los municipios. Y después nos vamos este es todo el 73, lo tienen que leer todo.
Después vamos a buscar el artículo 124 y aquí son las residuales, ¿no? El artículo 124 habla de las facultades residuales. Las facultades que no están expresamente concebidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias, ¿no? Entonces ahí el 124 establece las facultades residuales, ¿no? Las facultades exclusivas pues están en el 73, ¿no? Bueno, entonces ya utilizamos la Constitución, hicimos nuestra tarea de verificar y vamos a ir reescribiendo, y esa es la tarea. Digo, la IA la utilizo para que ya no tenga la cabeza en blanco sobre, a ver, ¿cómo voy a empezar el ensayo? ¿Qué tengo que escribir? ¿No? Pero hay cosas que no me las va a contestar la IA, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas que no me va a contestar la IA? Pues no me va a contestar, por ejemplo, cómo es que yo voy a ir reflexionando el caso práctico. No me va a contestar ni me va a poder redactar qué es lo que yo aprendí y que tengo que plasmar en mi conclusión, ¿no? Me va a poder ayudar a buscar cuáles son los artículos que fundamentan esas facultades exclusivas, concurrentes y residuales. Y eso lo va a hacer en un segundo, ¿no? Pero es mi tarea verificar, ¿no? Eh, digamos que la información que yo estoy abordando es la adecuada, ¿no? Entonces, acá me está diciendo introducción, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, esto lo quitaría, esto yo no lo pondría en el foro, ¿no? La pregunta que guía la presente reflexión es cuál es la diferencia entre facultades exclusivas, recurrentes y concurrentes, ¿no? Esto yo lo quitaría, ¿no? Para responder a dicha pregunta, a dicha cuestión, se revisarán los artículos 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Ahí le vamos a poner Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y así, esto no me gusta, ¿no? Em, yo voy a poner las facultades, o sea, imagínense que yo ya revisé el 73 rápidamente, las facultades exclusivas y concurrentes se encuentran establecidas en el artículo 73, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2026, que es la que yo acabo de consultar, y las facultades residuales en el artículo 124. Y aquí está una cita al 124. Y yo le puedo decir, donde se señala que, y ya está, ¿no? Esto es lo que está prácticamente, así se señala en la Constitución. Entonces yo pongo Constitución Política de los Constitución Política, Estados Unidos Mexicanos, 2026, ¿no? Porque de ahí se tomó este extracto. La IA no lo puso, pero yo, como soy un estudiante éticamente responsable, me fui a verificar que efectivamente lo que decía en el artículo 73 y 124, y entonces corroboré que efectivamente eso estaba señalado en el artículo 124, ¿no? Entonces, ahora sí le agrego la cita, ¿no? Entonces, ¿dónde señala que las facultades que no están y ahí lo cerramos, ¿no?
y empezamos ahora sí, ya. Entonces, vamos editando de acuerdo a lo que vamos investigando el texto que nos dio, pero el texto ya no se va a parecer ni al que tal vez escriba Carlos o al que tal vez escribe Ivette, ni al que tal vez escriba otra persona. La IA nos ayuda a buscar información, nos ayuda a estructurar de una forma académica nuestros escritos, pero es tarea ética de los estudiantes modificar esa estructura y apropiárnosla y plasmar un texto que sea nuestro. No sé si hasta aquí queda claro cómo sí nos facilita el trabajo, digamos, el uso de la inteligencia artificial, pero es nuestra labor eh, ocupar nuestro razonamiento para ir modificando el texto, ¿no? Y para ir corroborando, a ver, esto sí lo dijo en el artículo 73, este artículo 115, porque lo tengo que revisar. Entonces me voy a mi documento y ya revisé el 124. Pues ahora reviso qué dice el 115, ¿no? Y voy a verificar que efectivamente lo que me dijo sí está sustentado. Si encuentro que hay algo que puede aportar más, pues lo extraigo y lo sustento en mi ensayo, ¿no? Eh, esa es la propuesta que yo les digo, ¿no? Porque a veces yo sé que es complicado estar inventando el hilo negro cada vez, ¿no? Para que ustedes trabajen, pero sí les pido, por favor, que no presenten el trabajo. Incluso también les he puesto algo que es muy importante, ¿no? La IA les va a generar fuentes siempre, ¿no? Pero eso no significa que estén bien, ¿no? Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ustedes no están consultando la versión de 2010, de 1917, ¿no? Están consultando la versión de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya vimos arriba cómo se sintetiza, entonces lo pongo así. Y están citando la versión de 2026, la modificación del 3 de marzo, ¿no? Así se cita una ley porque tienes que poner cuándo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, efectivamente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Para que sea una ley vigente, tiene que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y es su obligación agregarle la URL, ¿no? Este, es decir, de dónde sacaron este documento, ¿no? Entonces, es su obligación ponerle a ese documento la dirección electrónica. Entonces, ya se dieron cuenta que mis referencias, aunque las haya hecho la IA, eh, a veces no son adecuadas, ¿no? Entonces voy a ir, por ejemplo, a esta de la Suprema Corte de Justicia, esta de 2002, que es la que teníamos acá, ¿no? Esta, la tesis que fue publicada en enero del 2002, pues esta tiene su URL, ¿no? Entonces la voy a copiar, su URL, y voy a completar bien la referencia, ¿no? Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectivamente es el autor, está publicada en 2002, habla sobre esto está bien, facultades concurrentes, así se llama la tesis, todo esto está bien en la página tarará, pero me faltó la URL, ¿no? Ahí está, ¿sale? Entonces, ahora, este texto, que es federalismo intergubernamental, vamos a verlo. Por ejemplo, yo no lo pondría, ¿por qué? Porque no sé si lo pueda conseguir en línea, ¿no? Vamos a ver si lo podemos conseguir. Federalismo, pues, pues no está, ¿no? Pero por ejemplo, encontramos este texto que es de el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no? Y que tal vez les puede servir. Ahí va, ahí voy, ahí voy. Y entonces sí ustedes pueden consultar este texto, pero tal vez pues no tienen acceso porque pues no lo van a poder revisar. Entonces,
pues no tiene caso que lo citen, ¿no? Porque es una mentira que ustedes están revisando este texto. Entonces, incluso, por ejemplo, pues no sé si lo tengan ustedes, pero sí tienen ustedes este que habla sobre eh, el economista. Entonces, digamos que tendrían poner Cuadri de la Torre G, 2011, El lado oscuro del federalismo, si lo decidieran citar, ¿no? Después de revisarlo y leerlo. Aquí está el de Elías, ¿no? Sergio Elías Gutiérrez Salazar. Aquí pueden tener acceso al texto completo, porque tienen que buscar, recuerden, fuentes de información confiable. Ahí voy. Este, no me quiere, no me quiere dar acceso. Ya decidió que sí. Este, que siempre sí me quiere ayudar a tener el documento, ¿no? Entonces, solamente una vez que lo revisen, este, una vez que lo revisen, es cuando ustedes pueden citarlos y referenciarlos. Si no los revisan, si no los leen, pues no pueden referenciarlos y citarlos, ¿no? Entonces, esa es la tarea básicamente que tienen que hacer en su foro, por favor. Recuerden, aunque ustedes crean que la IA es toda poderosa y está súper guau, tiene deficiencias e incluso tiene deficiencias en el formato de em, cómo se citan los documentos, ¿no? O sea, y eso es algo que ustedes tienen que aprender a hacer. Lo mismo, eso no les excluye que puedan, que les sea útil para estructurarles un documento, no les quita la obligación de estar revisando que esta información efectivamente es verídica, ¿no? Lo que les está plasmando, porque ya les demostré en un pedacito. Ahí había problemas, ¿no? No tenía las citas, eh, tal vez esta interpretación que me hizo, pues no sea tan acertada, entonces me toca a mí meterme a revisar el sustento jurídico, en este caso constitucional, ¿vale? ¿Hasta acá tienen alguna duda de cómo pueden, em, digamos, realizar esta actividad con el apoyo de la inteligencia artificial? Repito, para búsqueda de fuentes de información, para que les ayude a estructurar un documento, pero es obligación de los estudiantes editar ese documento, verificar la información que efectiva sea fidedigna y citar y referenciar adecuadamente los textos que ustedes utilizaron en sus ensayos. ¿Vale? Bueno, en sus pequeños ensayos de sus foros de argumentación. Súper. Bueno, voy a regresar entonces a la presentación para pasar a la tarea auténtica, ¿no? La tarea auténtica, bueno, también se las voy a enseñar aquí en plataforma. Nos dice que tenemos que revisar este texto de sistemas parlamentarios. Aquí también ya les preparé, si ustedes van a la liga, les da este documento que no tiene fecha, que está medio rarito, ¿no? Que es este. Pero si ustedes revisan, déjenme ver si lo tengo acá, que justo el día de hoy estuve trabajando sobre ese documento. Déjenme ver si lo tengo en mi actividad reciente, ¿no? Aquí hice el plan de trabajo del módulo 3, ¿no? Ya se los regí. Si ustedes revisan su plan de trabajo dentro de plataforma, les corregí el acceso a ese documento, ¿no? Aquí está, miren. Aquí les puse de forma correcta quién es el autor, que en este caso es Espinosa Toledo, el título completo del material, que es Sistemas Parlamentario, Presidencial y Semipresencial, y aquí está la liga em, donde ustedes lo van a encontrar. Aquí este es el documento impreso, ¿no? Entonces, aquí está digamos, en un enlace medio rarito, y acá sí tiene fecha de publicación. Ese documento fue impreso en 2012, ¿no? Y aquí está todo el textito, ¿no?
Em, y esto está disponible en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y tienen que leer, bueno, todo este texto que habla sobre el sistema parlamentario presidencial y semipresidencial para realizar su tarea auténtica, que es un cuadro comparativo, ¿no? Entonces, eh, este textito también lo pueden descargar, o sea, si ustedes deciden descargarlo acá, o sea, lo descargan. Ahí le vamos a poner sistema, sistemas políticos, ¿no? Ahí vamos a ponerle. Porque estos son diferentes sistemas políticos, pero bueno, em, le damos en esto y, por ejemplo, también ahí les va otro tip para realizar su tarea, ¿no? Em, bueno, ustedes ya tienen el texto, vamos a leer la actividad, les dice, realiza un cuadro comparativo que detalle las diferencias y similitudes entre los sistemas parlamentarios y presidencialistas. Esa es la tarea, un cuadro comparativo, ¿no? Y acá tienen que agregar una reflexión sobre cómo es que en esta división de poderes, pues qué competencia tiene, digamos, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial al analizar el caso de Karen, ¿no? Entonces, esto ninguna IA se los va a hacer, esto lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Que es la reflexión, porque aparte del cuadro les piden que hagan una pequeña reflexión. Entonces, esta partecita del cuadro comparativo, claro que sí, se los puede ayudar a hacer la IA. Voy a empezar aquí otra actividad. Aquí subo el documento de ahorita que aparezca. A ver si ya aparece el de sistemas políticos. Ahí debe de andar. Ah, ahí está, ¿no? A ver, le voy a decir. Hola, ¿me podrías ayudar a elaborar un... Hola, ¿me podrías ayudar? Aquí. Con base en el documento adjunto, a elaborar un cuadro comparativo, en el que detalles las diferencias y similitudes entre los sistemas parlamentarios y presidencialistas. Ya quedó, ¿no? Y le damos Run. Entonces, esta parte del cuadro, o sea, va a ser súper rápida, ¿no? Básicamente. Ustedes le pueden agregar, poner, quitar más al cuadro, pero les va a dar básicamente el cuadro la IA, ¿no? Fundamentado en el texto que le están adjuntando. ¿Sale? Ahora, eso no les quita, uno, que ustedes tengan que leer el resumencito y después plantear cómo solucionarían el caso de Karen para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Eso no hay IA que se los vaya a hacer, ¿no? Entonces, esos dos parrafitos o tres parrafitos que ustedes van a plantear en su reflexión, sí los tienen que redactar y ponerlo en sus propias palabras. Entonces, por favor, también ustedes pueden hacer uso de, digamos, de esta herramienta para tener el cuadro, que es como algo como muy, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Es algo que muy probablemente, aunque lo elaboren ustedes mismos, van a llegar a características muy parecidas, pero la reflexión, el pensamiento crítico, leerlo, revisar el documento, ver que efectivamente la información que está plasmada en el documento, eso sí les toca a ustedes, ¿no? Entonces, pero acá ya tienen
digamos, como el 50% de su tarea, ¿no? Ahora tienen que hacer el ejercicio del pensamiento reflexivo y crítico para construir sus otros 3 párrafos que van acompañados de este cuadro. ¿Sale? Bueno, ya vimos las 2 actividades que tienen que realizar. Ahora sí, vámonos a la presentación. Aquí les puse, obviamente, que tienen que elaborar un cuadro, que tienen que después agregar una reflexión, les digo, de 3 párrafos, donde ustedes analicen cuál es el papel que tienen el Ejecutivo, Legislativo, Judicial para atender el problema de Karen, ¿no? ¿Qué pasa si yo meto una controversia constitucional? ¿Dónde la tendría que meter? Sí, hay una duda, ¿no? ¿Había una duda? Creo que alguien levantó la manita. Exacto. Muy bien, Adrián. Alguien también levantó una manita, pero no, nadie levantó una manita. Yo vi una manita levantada. Bueno, entonces, em, bueno, eh, yo, yo impulso el uso de la inteligencia artificial siempre que ustedes no pierdan de vista que la capacidad reflexiva, crítica y de revisión es algo que nosotros tenemos que seguir haciendo como docentes y como estudiantes, ¿vale? Vámonos ahora sí a los contenidos del módulo 3. En este caso tenemos 3 subtemas: la Constitución Política de México, elementos orgánicos, los puntos clave; la forma de gobierno, o sea, por qué nosotros vivimos en un estado y también en un régimen presidencial; la división de poderes, ¿no? Que eso nos hace pues vivir en un sistema democrático, el poder ejecutivo, legislativo y judicial; y cuáles son los órganos constitucionales autónomos. Eso es lo que vamos a ver en este módulo, ¿no? Como les había platicado, pues la Constitución, después del 30 al 139, pues nos habla básicamente cómo se organiza el poder, el gobierno y el Estado, y todo lo que está establecido en esa Constitución, pues pasa a regular cada institución eh, que conforma, digamos, nuestro Estado mexicano, ¿no? Desde el Instituto Nacional de Migración, el IMSS, el ISSSTE, el FOBISTE, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados, eh, digamos, la Fiscalía, todos los órganos que tienen algún tipo, en alguna medida, ejercicio de poder, están regulados y está establecido en la Constitución, ¿no? Eh, entonces, em, esto es, esto es importante, ¿vale? Que ustedes lo revisen, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este módulo? Primero, conocer cuál es el papel de la Constitución como un mecanismo de regulación del Estado. Imagínense qué pasaría si en la Constitución no estuviera establecido qué le compete a la Federación, qué le compete a a las entidades federativas y qué le compete a los municipios, ¿no? Pues sería un problema muy complicado, ¿no? Entonces, imagínense que, eh, pues nadie sabría qué le toca a cada uno, ¿no? O sea, cuando ustedes viven en una familia, a algunas familias si dicen, no, pues a ti te toca esta semana lavar la ropa, a ti lavar los trastes, a ti ir al súper. Entonces, definen ciertas tareas y eso permite que puedan vivir de manera armónica, ¿no? Pues básicamente la Constitución es el mecanismo jurídico a través del cual se establecen las atribuciones y las facultades que tiene cada órgano que conforma el Estado, y de esa forma, pues todo queda establecido, ¿no? Entonces, por eso también se dice que la Constitución es un pacto social, ¿no? Es un pacto social donde todos estamos en el entendido que todos sabemos qué nos toca a cada quien y nadie puede ejercer esas facultades en exceso, ¿no? Y si no, se meten problemas. Bueno, entonces,
¿Cuáles son los elementos orgánicos de la Constitución? ¿No? Primero, el Estado se organiza en distintas instituciones, ¿no? Entonces, en el caso de México, en el artículo 40 se encuentra establecido, y voy a leerlo a la letra, que nuestro país es una república representativa, democrática, laica y federal, ¿no? Entonces, el artículo 40 lo que nos está diciendo es que nosotros decidimos conformar una federación, ¿no? Y esa federación se conforma de entidades federativas, soberanas, ¿no? Que nuestra forma de gobierno es la democracia. En este caso particular es la democracia directa, porque votamos, ¿no? Cada ciudadano mexicano vota para elegir a sus representantes, ¿no? Entonces, por eso somos democráticos. Laica quiere decir que, pues aquí pueden vivir y coexistir diversas creencias y religiones, y eso no va a impedir el funcionamiento de del gobierno, ¿no? Em, También, pues que cada entidad federativa es libre y soberana, ¿no? Y pues que tenemos 32 entidades federativas y la Ciudad de México, ¿no? Bueno, son 32. Después, también tenemos, digamos que un régimen presidencialista. ¿Qué significa que tengamos un régimen presidencialista, ¿no? Em, digamos que hay un desbalance entre los poderes, ¿no? El poder que tiene, digamos, un peso ligeramente en términos de la toma de decisiones mayor es el poder ejecutivo, ¿no? El ejecutivo está representado por el presidente. Entonces, por eso somos un régimen presidencialista, ¿vale? Entonces, tenemos como forma de Estado, pues esa división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Y al interior, cada una de las entidades federativas también tienen esa división de poderes, ¿no? En ejecutivo, legislativo y judicial. Cada entidad federativa tiene su poder ejecutivo, ¿no? Su gobernador, su poder legislativo, ¿no? Sus congresos locales y su, digamos, poder judicial, ¿vale? Em, Por eso cuando les decía que revisaran el orden jurídico nacional, se van a dar cuenta que cada estado tiene su código de procedimientos civiles, su código de procedimientos penales, tiene su constitución donde quedan establecidas las atribuciones de cada uno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ¿vale? Entonces, Em, acá nuestra forma de gobierno, pues es una democracia, ya les dije, una democracia directa, ¿no? Donde cada ciudadano emite un voto para elegir a sus representantes, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro aquí cuál es la definición de Estado, de nación y de gobierno. El Estado se entiende como esa organización política, ¿no? Que donde existe, donde habita una población, donde hay una identidad común, donde hay una cultura y tenemos, pues, de alguna manera esa identidad. En el caso de México, pues, cuando nosotros observamos nuestros símbolos patrios, bandera, escudo, ¿no? El himno nacional, pues eso nos representa como mexicanos. Y si no, imagínense, eh, yo no sé ustedes qué sientan, pero para mí es muy fuerte cuando me toca cantar el himno nacional. O, por ejemplo, ahorita que viene el mundial, pues cuando se oigan los himnos y estén apoyando a su selección, ¿no? O sea, pareciera que a veces esa identidad nacional está desdibujada, pero hacia el exterior, pues tenemos una identidad común que nos identifica como mexicanos, ¿no? El Estado no sería posible sin tener un territorio, una población, una identidad común, una forma de gobierno, una constitución política. Después tenemos la definición de nación, ¿no? La nación se define como, bueno, tiene una naturaleza cultural, ideológica e idiosincrática, ¿no?
Se comparten símbolos patrios, comportamientos, costumbres y formas de interacción social. Em, si ustedes, por ejemplo, yo a veces sigo a varios youtubers, y esos youtubers o sea, siendo extranjeros, hablan de cómo observan a México, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, wow, o sea, se sorprenden porque en México, pues el 16 de septiembre, ¿no? Celebramos nuestra independencia y se muestran los símbolos patrios, ¿no? Como el escudo, la bandera. em, Después también tenemos comportamientos muy mexicanos, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿cuáles son esos comportamientos mexicanos, ¿no? Desde los sabores que comemos, ¿no? Eh, Picante, los cítricos, ¿no? Las comidas, porque recuerden que también tenemos algunas comidas que son patrimonio cultural en México, ¿no? Los chiles en nogada, que se inventaron para celebrar la independencia y tienen los colores patrios, el pozole, ¿no? Si no recuerden cuáles son las comidas que ustedes más consumen cuando son estas fechas patrias. Tenemos costumbres comunes y también una forma de interactuar entre nosotros, ¿no? Eso nos configura como una nación. Después tenemos un gobierno y nuestro gobierno para, en términos de organizaciones, se encuentra dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, tal cual como lo planteó teóricamente Montesquieu en la división de poderes, ¿no? Eso nos hace que, digamos, nosotros vivamos en una organización que tiene contrapesos, ¿no? Es decir, el Poder Ejecutivo tiene contrapesos en el legislativo y en el judicial. Y eso también contribuye a que nosotros vivamos en una democracia. Entonces, bueno, existen diversos, eh, digamos, formas en las que se puede organizar los estados. No siempre existe una democracia, también están las dictaduras, también están los sistemas monárquicos, los sistemas parlamentarios, em, y esto también debemos ser conscientes, ¿no? Que nuestra forma de organización, pues es peculiar, ¿no? Em, Ahora, siempre que haya una división de poderes, como lo planteó Montesquieu, eh, pues va a haber una división en tres poderes, ¿no? Aquí, por ejemplo, la división teórica de Montesquieu es que tenían tres poderes que estaban distribuidos en tres partes iguales, es decir, en los, se, o sea, ninguno tenía mayor poder que el otro, ¿no? Este es digamos, el tipo ideal, ¿no? Pero cuando pasamos del tipo ideal a la realidad, pues encontramos que, por ejemplo, en el caso de México, que es el régimen presidencialista, pues el ejecutivo tiene una mayor preponderancia, mayores atribuciones que el legislativo y el judicial. Entonces, el legislativo y el judicial a veces se encuentran subordinados al ejecutivo, ¿no? Ahora, ¿eso puede tener algunas complicaciones? Pues sí, ¿no? Si no existe, desde la perspectiva de Montesquieu, si los poderes no tienen esta repartición igualitaria, el ejecutivo puede cometer un acto de arbitrariedad y entonces los otros poderes no le pueden hacer frente, ¿no? Si tenemos una equidad en el ejercicio del poder entre legislativo, ejecutivo y judicial, pues ante una arbitrariedad del poder legislativo, pues le puede poner un control el ejecutivo o el judicial, ¿no? Y viceversa, ante una arbitrariedad del poder ejecutivo, pues el poder legislativo o el judicial le pueden poner, digamos, un límite, ¿no? Y ese sistema de contrapesos, desde la teoría, pues hace que funcionen bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces se pueden llevar a cabo reformas que impulse el ejecutivo y entonces no hay manera que las paren ni el poder judicial ni el poder legislativo, ¿no? Em, y ahí pues empiezan cuando no hay un balance entre estos poderes, pues se encuentran ciertas arbitrariedades, ¿no? Ahora, también tenemos el sistema parlamentario que, digamos,
se encuentra vigente en Inglaterra y Alemania, donde el Parlamento es el que tiene mayor ejercicio del poder, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Parlamento es el órgano supremo y el Ejecutivo y el Judicial se encuentran un poco subordinados al poder, eh, al Parlamento, ¿no? Em, este tipo de sistema parlamentario, pues tienen algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, en el Parlamento se encuentran representados los intereses de las diversas clases políticas y también de la población. Entonces, cuando em, se quiere llegar a un acuerdo, pues tienen que negociar todos los factores de poder que estén involucrados digamos, acción, reforma legislativa que se quiere impulsar, ¿no? Em, en términos pragmáticos, cuando se hace ejercicio del poder y se necesita toma de decisiones rápidas, pues el sistema presidencial pues permite justamente que se tomen esas decisiones de manera más expedita, ¿no? Eh, la tarea de ustedes es justamente analizar qué implicaciones tienen vivir o habitar en un sistema presidencial, en un régimen presidencial o en un régimen parlamentario. Por eso es la tarea de que elaboren el cuadro, ¿vale? Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, la división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial. En el caso de México, pues tenemos a los gobernadores y al presidente como representantes de ese poder ejecutivo. Este poder ejecutivo se encarga de implementar y hacer cumplir las leyes. Sus funciones incluyen la administración del gobierno, la aplicación de políticas públicas, la dirección de las Fuerzas Armadas y la representación del Estado en asuntos internacionales, ¿no? Todo eso son, digamos, competencias del poder ejecutivo. En el caso del poder legislativo, pues tiene como función principal crear leyes. eh, Estas leyes pueden ser aprobadas o modificadas, ¿no? Eh, y también, pues recuerden que el poder cada año se presentan los criterios generales de política económica y se presenta, digamos, todos los impuestos que se van a recaudar ante el legislativo, ¿no? Entonces se presentan todos los programas que hagan de cuenta que es como un tipo plan de trabajo, ¿no? Se presentan al legislativo y tienen que aprobar el presupuesto federal de cada año, ¿no? En qué se va a gastar todo el dinero que ingrese al Estado. Eso es una atribución también del Poder Legislativo, revisar todas esas cuestiones. En el caso del Poder Judicial, pues se encarga de interpretar las leyes y resolver disputas legales. Em, También, por ejemplo, toda cuestión de conflictos legales ante el Poder Judicial se presentan cuando hay controversias constitucionales, ¿no? Cuando hay una ley que se encuentra de alguna manera no alineada con los principios constitucionales, pues se presenta una controversia constitucional, ¿no? Entonces, esto se hace eh, y es competencia, bueno, se hace ante el Poder Judicial y es competencia del Poder Judicial, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, que las facultades establecidas para las funciones del Poder Ejecutivo se encuentran establecidas en el artículo 80, ¿no? Las del Poder Legislativo en el artículo 50 de la Constitución y las del Poder Judicial en el artículo 94. Aquí viene desde, por ejemplo, la organización del jefe de gobierno, de los gobernadores, de por qué, digamos, el presidente, pues es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como el Poder Ejecutivo tiene a su cargo las secretarías de Estado, los órganos desconcentrados, las cuestiones de los tribunales militares, las oficinas de presidencia, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, toda la parte de la administración pública. En la parte del legislativo, pues se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? Recuerden que esta reforma es la que se propuso el mes pasado, ¿no? Y se intentaba que se disminuyera la composición de la Cámara de Diputados, en específico de los plurinominales. Esto queda
pendiente, no se sabe si se va a realizar o no, pero por lo mientras tenemos esta organización en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La reforma al sistema judicial modificó pues también esta parte, ¿no? El número de ministros que actualmente se encuentran y también la forma de organización del Poder Judicial. Esto el año pasado y antepasado fue materia de discusión, pero ustedes pueden revisar si revisan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2026, justamente cómo se reformó el artículo 94. Después tenemos, por ejemplo, que también dependen del Ejecutivo algunas empresas productivas del Estado, como son Pemex y CFE, y pues todas las legislaturas locales en cada una de las entidades federativas, ¿vale? ¿Cuáles son los órganos constitucionales autónomos? Los órganos constitucionales autónomos, desde el gobierno pasado y este gobierno, se han ido pues reduciendo, ¿no? Durante mucho tiempo estos órganos constitucionales autónomos servían justamente para poder tener contrapesos eh, en un sistema democrático, ¿no? Em, el Banco de México, que es un organismo autónomo, pues tiene un papel fundamental en términos de la política monetaria, ¿no? Y de la estabilidad macroeconómica del país. Esta función se encuentra establecida en el artículo 28 constitucional. También tenemos la Fiscalía General de la República, ¿no? Que sus atribuciones y competencias se establecen en el artículo 102 A, ¿no? Apartado A. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en el artículo 102B, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ya bueno, ya le cambiaron el nombre, nada más es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el artículo 26B, ¿no? Que es el encargado de obtener, administrar, compendiar todos los datos que permiten la toma de decisiones a los diversos órdenes de gobierno. Por eso el INEGI pues calcula desde cómo se compone la población, cuánto creció o no el país a partir de la medición del Producto Interno Bruto, ¿no? Las estadísticas sobre seguridad y violencia en materia de género, saber cómo se componen los hogares, ¿no? Y esto es de suma importancia para la toma de decisiones de los diversos órganos de gobierno. También tenemos el Instituto Nacional Electoral, donde se establecen sus funciones es en el artículo 41, ¿no? Y pues, aunque su función primordial es llevar a cabo las elecciones en cada una de las entidades federativas y las elecciones presidenciales, no solamente eh, se dedica a esto, ¿no? Sino también se encarga, por ejemplo, de revisar que los derechos políticos de los mexicanos, pues efectivamente se ejerzan, ¿no? A partir de el Tribunal en materia electoral y el Instituto Nacional eh, Electoral, ¿no? Eh, y aquí tenemos también, pues, la pérdida de algunos organismos autónomos, porque estos ya no existen, ¿no? Fueron, digamos, han ido gradualmente desapareciendo, como es el Instituto Nacional de de Transparencia y Acceso a la Información, eh, y esto estaba en el artículo 6. Recuerden, esto es importante que lo revisen porque esto ha cambiado, pues justamente a partir del gobierno anterior y de ¿no? Este, también, pues se ha modificado la cuestión relativa al Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Comisión Federal de Competencia Económica, pues prácticamente ya no existe. Y también el Consejo Nacional de Evaluación de Política Pública, que se encargaba de dar seguimiento a las políticas públicas y a la medición de pobreza, pues ya no existe, ¿no? Entonces, estos organismos autónomos servían como un mecanismo de evaluar, por ejemplo, en el caso del Coneval, pues si había avances o no en materia del combate a la pobreza, si se cumplían o no las reglas de operación de todos los programas
ligados a la implementación de las políticas sociales en México. Con la desaparición, obviamente, de estos órganos, pues se pierden cierto acceso a la información en términos de transparencia, como lo fue la desaparición del INAI, ¿no? También lo que pasaba o lo que hacía la Comisión Federal de Competencia Económica para vigilar que no hubiera, por ejemplo, en este caso, monopolios, ¿no? Y que se estableciera una competencia justa en el sistema de libre mercado y pues el seguimiento de la política pública, ¿no? Entonces, estas son cosas que se han modificado. Yo les pediría que por favor, bueno, eso sí está en los contenidos del temario, pero que sí lo revisaran efectivamente qué ha pasado cuando revisen la Constitución, pues justamente con esos artículos y vean, digan, ah, pues qué pasó ahora, qué pasó con el INAI, ¿no? ¿A qué órgano le toca seguir revisando cuestiones de competencia, ¿no? ¿Qué ha pasado con los temas de transparencia y acceso a la información? Y esto solamente lo van a poder revisar si ustedes pues revisan y leen digamos, la Constitución, y ven cómo han cambiado, por ejemplo, la estructura de estas secretarías de Estado y estos organismos autónomos de manera más reciente, como ya está plasmado en la Constitución actualmente vigente, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. em, Les dejo de compartir la pantalla. Listo. ¿No? ¿Todo bien? Buenas noches. Esmeralda. Yo quería comentar acerca del presidencialismo en el caso de los gobiernos que nos han ido disminuyendo nuestros derechos, ¿no? Y vuelvo a hablar acerca de la seguridad social solidaria, pero así como venden nuestro país, ¿no? Que venden, cambiaron las leyes para poder, privatizar el suelo y el subsuelo que estaba en la Constitución, que no podía nadie, explotarlo, y cambió la ley, y la cambió el gobierno, bueno, el presidente con acuerdo de las leyes, bueno, cambiaron las leyes. Entonces son acuerdos que tuvieron el presidente con el poder legislativo y también el judicial. Entonces, pues el presidencialismo no es tan bueno. ¿Cómo nosotros podríamos saber cómo cambiar este tipo de régimen o de sistema que nos hace tan vulnerables a bueno, voy a decirlo de esta manera, a que a una sola persona se le pueda corromper para que cambie la ley? Porque pues, sabemos que Peña Nieto fue uno de los presidentes que más corrompieron los grandes capitales para privatizar la energía, para hacer muchas privatizaciones. Y Salinas de Gortari dijo que lo había hecho por la cuestión de que iba a bajar la deuda externa y que, bueno, a grandes males, grandes remedios, iba a vender las empresas. Y pues vendió las empresas, pero no bajó la deuda externa. ¿Cómo nosotros podríamos aprender a empezar a caminar por el camino de cambiar el sistema? No sé si esta pregunta pudiéramos encontrar respuestas en este módulo. Es mi pregunta, no sé si alguien usted, maestra, pudiera decirme algo. Gracias.
Bueno, pues la pregunta es bastante complicada, ¿no? Porque efectivamente el sistema presidencialista pues tiene varias complicaciones, ¿no? Y no solamente en los gobiernos pasados, sino también actualmente, ¿no? Si bien, por ejemplo, el cambio en el artículo 27 constitucional que se da justamente en el gobierno de Salinas, donde se permite la privatización de lo que eran los ejidos, ¿no? La posibilidad de privatizar los ejidos y las comunidades agrarias, ¿no? Esto trajo muchas implicaciones. También, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto con la reforma energética, que cuando llega Andrés Manuel López Obrador lo echa para atrás esta reforma energética, ¿no? Donde también esta reforma energética pues implicaba poder que México tuviera mayor inversión o abrir a capitales la inversión extranjera directa para que explotaran justamente los otros rubros de energía que el Estado pues le era difícil invertir, como es la inversión en energía eólica, energía solar, ¿no? Esto habría la posibilidad que pues la iniciativa privada pudiera participar en la generación de energía en con la generación de energías limpias, ¿no? Eh, También, por ejemplo, no tenemos que olvidar, pues, que actualmente lo que fue la reforma al Poder Judicial, pues, hagan de cuenta que fue como un poquito como atarles las manos a lo que eran la Suprema Corte de Justicia para meter controversias constitucionales en actos de autoridad, básicamente, que cometiera el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo en todos los niveles, ¿no? Em, entonces, obviamente que cuando tenemos un gobierno presidencialista, pues los ciudadanos están más vulnerables a que se cometan actos de autoridad. Eso es innegable, ¿no? Y eso es una parte como que tenemos que hacer consciente. Ahora, la pregunta que es la de los 800.000 millones es cómo cambiarlo, ¿no? Em, Pues Montesquieu nos dice que la única forma de cambiarlo es que haya un sistema de contrapesos, es decir, que el Poder Judicial tenga la fuerza tal de oponerse a las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? Y que el Poder Legislativo también pueda tener mayor capacidad para, em, digamos, como señalar ciertos actos de autoridad que comete el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, poder implementar esos cambios, eh, pues ahí está muy complicado, ¿no? Porque las personas como Ferdinand Lassalle nos dice que básicamente todo sistema de gobierno es un pacto, y en este caso la Constitución es un pacto entre los factores reales de poder, ¿no? Entonces, cuando nosotros recordamos la Constitución de 1917, pues en la Asamblea Constituyente debatieron todos esos factores reales de poder, o sea, en el diario de debates de esa Constitución, pues estaban los sindicalistas, estaban los agricultores, estaban los jornaleros, ¿no? Que estaban representados por cada jefe militar, ¿no? Es Villa, Zapata, Venustiano Carranza, ¿no? En el, en esa asamblea de Aguascalientes. Entonces, para cambiar en términos radicales ese balance de poder, pues se necesita justamente tener presiones políticas, ¿no? Ahora, México, pues también es un país que tiene una tradición pacífica, ¿no? O sea, a pesar de que hemos vivido, em, digamos, algunas revoluciones, si lo comparamos con otros países, pues, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no? En cuanto el gobierno quiere echar o quitar, por ejemplo, algunos beneficios a los diversos sindicatos, pues la población sale a defender sus derechos en, digamos, en las calles, ¿no? Em, Eso es algo que a veces pues no siempre pasa, ¿no? En el caso de México, donde, por ejemplo, eh, los, los, los docentes, ¿no?
salen a marchar y pues van solamente los docentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, todos los trabajadores que quedaron desempleados después de la reforma judicial, em, pues salieron a marchar ellos y a veces había como un desinterés por desconocimiento, ¿no? De por qué estaban luchando estas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces cuando salen a marchar, en este caso estamos en marzo, ¿no? Las, eh, las mujeres, ¿no? Em, a veces se olvida que sí, tal vez puede ser una marcha como muy, en algunos medios de comunicación le pueden llamar violenta, ¿no? Pero eso no quita la legitimidad del movimiento, que implica que en México mueren diariamente 9 mujeres solamente por el hecho de ser mujeres, y esto no pasa ni en países, por ejemplo, que son ampliamente, digamos, donde las mujeres tienen restringidos sus derechos, como puede ser Arabia Saudita o algunos países africanos, ¿no? Entonces, el hecho de que las mujeres mueran solamente por el hecho de ser mujeres no es algo que se debería de tolerar en un país que se autodenomina democrático, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, a veces se deslegitima el movimiento de los docentes y dice, ah, ya van a salir esos revoltosos otra vez, ¿no? Este, y a veces no se sabe, por ejemplo, que estos docentes que pues trabajan en condiciones muy precarias en las entidades como Chiapas, como Guerrero, ¿no? Em, donde, digamos, con salarios precarios, ¿no? Em, y entonces dices, bueno, pues, o sea, una forma, digamos, de lograr que haya contrapesos es que haya una organización política desde las bases y que se impulsen cambios donde haya un mayor balance entre los diferentes poderes, ¿no? Ahora, no sé quién tenga la varita mágica para impulsarlos, pero sí es necesario que se cambie ese balance, porque si no, pues el gobierno, entre mayor poder tenga o concentre el ejecutivo, legislativo, judicial, pues lo que sí se ha demostrado históricamente en todos los países donde ha pasado estas circunstancias es que se van disminuyendo los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces se cometen actos de autoridad. Adrián, sí, ay, levantó la mano y creo que se desconectó. Bueno, eh, no sé si hay alguna otra pregunta, reflexión. Esta fue mi forma de un poquito de responder, Esmeralda. Me gustaría tener esa varita mágica, Gracias. este, pero a veces la realidad sí nos sobrepasa en ese sentido. Eh, yo sí creo, me considero una persona que pugna por la democracia, donde haya un mayor balance entre los poderes, ¿vale? Eh, no sé si hay algún otro comentario o para ya dejarlos ir. Si no tienen alguna pregunta o comentario sobre... Bueno, nos pasó a poner algo, Adrián, ¿no? Reforma al Poder Judicial y a la reforma electoral entra aquí, maestra, exactamente, ¿no? Justo, o sea, le digo, tienen muchos temas que están en la realidad inmediata, que nos están afectando, que ya están pasando, em, que este módulo les invita a reflexionar, ¿no? Entonces, es muy rico que lo revisen. em, y bueno, si no hay más preguntas, pues ya damos por terminada nuestra sesión. Muchas gracias por atender en viernes esta sesión sincrónica y me pongo a trabajar inmediatamente para que pueda subir el video en las próximas horas, ¿vale? Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, buenas noches a todos, descansen. Descansen, no se les olvide pasar su asistencia. Ah, no, ya la pasé. Gracias.